tengo el síndrome de feromonas. Las personas que lo padecen emiten una fragancia extraña que puede excitar a quienes se sienten atraídos por ellas. Cuanto más intensa es la emoción, más intenso es el aroma. Tomé medicamentos durante años, creyendo que nadie descubriría mi secreto. Hasta que un día, mi compañero de piso, a quien siempre le eché mala suerte, llamó a la puerta del baño y preguntó: ¿cuántos botes de gel de ducha usaste? Cuando Nicolás llamó a la puerta del baño, asumí que me había tardado demasiado y que lo había vuelto a molestar. Me había advertido más de una vez que si volvía a ocupar su tiempo en la ducha, me echaría con bañera y todo. Al principio, no me lo tomé en serio, pensando que llegar 1 o 2 minutos tarde no era gran cosa para un hombre adulto. Pero entonces, si llegaba un segundo tarde, empezaba a golpear la puerta. Toc, 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 toc. Sí, igual que ahora, 3 golpes, una pausa de medio segundo, y luego otro. Nicolás, ¿estás loco? Solo llevo aquí 10 minutos, rugí, limpiándome la espuma de la cara. Los golpes se detuvieron 2 segundos y luego volvieron sin parar. Me cubrí la parte inferior del cuerpo con la toalla, apenas envolviéndola, y abrí la puerta del baño con fuerza, provocativamente: ¿tocas con tanta urgencia porque quieres ducharte conmigo? El agua que me quedaba en la mano salpicó el rostro inexpresivo de Nicolás. Nicolás, sobresaltado por mi repentina aparición, se secó el agua de la cara con el dorso de la mano, frunciendo el ceño. No estoy acostumbrado a ducharme con otros, y ahora no es mi hora de bañarme. Pareció ajeno a mi sarcasmo y me explicó con seriedad. Apreté los dientes. ¿Entonces por qué llamas como un fantasma? La nariz de Nicolás se torció ligeramente y preguntó con voz ronca: ¿te acabaste todo el gel de ducha del baño? El olor es tan fuerte que lo percibo incluso en el estudio. Aunque el contrato solo exige que no comas comida con mal olor en casa, esta fragancia se considera un olor extraño. Nicolás volvió a divagar. El baño está lejos del estudio y la puerta está cerrada. Aunque rociara un frasco entero de perfume, no llegaría al estudio. Además, no percibí la fragancia exagerada que describió. ¿Este tipo ha venido a causar problemas? Justo cuando iba a hablar, el rostro de Nicolás se volvió aturdido y al instante siguiente cayó al suelo. Lo empujé 2 veces, pero permaneció impasible. ¡Maldita sea! Solté una maldición, me vestí rápidamente y llevé a Nicolás al hospital. ¿Qué pecado cometí en mi vida pasada para tener un padre tan despreciable en esta? Llamar a Nicolás padre despreciable no es ninguna exageración. Nicolás es la persona más problemática que he conocido. El día que me mudé, escribió un acuerdo de compañero de piso de 10 páginas usando Microsoft Yay, probablemente una cuenta de Microsoft, y me lo envió como documento de Word. Esto incluía, entre otras cosas, no ducharse después de las 8 p.m. Niveles de ruido por debajo de los 30 decibeles después de las 10 p.m. No dejar basura en el cubo de basura durante más de un día y no comer comida con olor fuerte en ninguna parte de la casa. Quise gritarle: ¿por qué debería obedecer tus pésimas reglas? Pero Nicolás sacó el contrato, señaló la última línea de cláusulas, cumplimiento del acuerdo de compañero de piso, y me dijo, sin expresión alguna: legalmente, acepto. Ya no alquilo, ¿vale? Llamo al casero ahora mismo para cancelar. Llevas 1 año alquilando. Si te vas antes de los 6 meses, incumples el contrato. Si no te vas, no te devolverán la fianza. Por cierto, soy el casero. La casa está en el distrito financiero del centro, muy cerca de mi trabajo. Es un piso grande y el precio es baratísimo. Como andaba corto de dinero y me preocupaba perder una oferta tan buena, firmé el contrato sin siquiera leerlo con atención. Recuerdo que el casero se llamaba Wendon Glay. Ese día estaba fuera. Mi padre firmó el contrato. Él fue quien me dio la casa. Nicolás dijo con calma algo bastante provocador. Bueno, 6 meses. Después de 6 meses, me voy. Así empezó mi vida con Nicolás. Nicolás parecía tener un caso grave de trastorno obsesivo-compulsivo. Todo en la casa era simétrico. Los platos estaban ordenados por color y tamaño. Las cortinas de ambos lados tenían que abrirse por la mitad. Incluso la hora a la que debía ducharme era par. ¿Cómo iba a recordar un documento de 10 páginas? Al principio, le decía a Nicolás, quien venía a pedirme cuentas: tendré más cuidado la próxima vez. Pero con el tiempo, no soporté su control, así que empecé a luchar contra él. Aquella época fue una verdadera batalla de ingenio y coraje. Dediqué toda mi energía a él.
Sin embargo, Nicolás, aparentemente tranquilo y honesto, siempre conseguía superarme con un poco de esfuerzo, y además poseía una fuerza de voluntad notablemente tenaz. Por ejemplo, me exigía ducharme antes de las 7, si tardaba un segundo más. Llamaba a la puerta para apurarme. Al principio, sus golpes eran simplemente molestos, pero ¿quién hubiera pensado que persistiría durante medio mes y que no pararía hasta que saliera? Durante ese tiempo, incluso soñé con sus golpes rítmicos. Esta rebelión duró más de un mes y finalmente me derrotó. Soy viejo y no soporto este tipo de tortura. Y la consecuencia de mi rendición fue que tuve que pagar el desayuno y la cena durante los 2 meses siguientes. Tras llegar al hospital, llevé a Nicolás a urgencias. El médico lo examinó a fondo, pero no pudo encontrar la causa. ¿Es quisquilloso con la comida?, preguntó el médico. Bastante quisquilloso. Todas las comidas deben tener verduras, carne y sopa. Al recordar cómo siempre me aseguraba de que mis comidas fueran visualmente atractivas, casi quise ponerle veneno para ratas en los platos y mandarlo a casa. El médico se quedó perplejo, parece que come bien. Entonces, ¿tuvo algún síntoma antes de desmayarse? Pensé en el extraño aroma que Nicolás había mencionado, y después de explicárselo al médico, lo pensó un momento y preguntó: ¿son pareja? La palabra pareja me pareció extrañamente asociada a Nicolás. Ni siquiera entendía qué significaba pareja. Cuando recuperé la consciencia, me sentí increíblemente desafortunada y negué con la cabeza como un cascabel. ¿Médico, usa feromonas? Sí, pero he estado tomando medicamentos. Caí en la cuenta. Doctor, ¿dice que olió mis feromonas? El médico no dio más detalles. Hay gente que se excita tanto que se desmaya después de inhalar feromonas, pero suelen ser adolescentes ingenuos. Se me quedó la mente congelada. ¿Qué significa eso? ¿Nicolás quedó inconsciente por mis feromonas? Pero no es algo que solo la gente como yo puede oler. Imposible. Tomo supresores a diario, desde que me diagnosticaron a los 16. Quizás hayas desarrollado tolerancia a la medicación. Si no quieres que la huela, toma una más fuerte. El médico hizo una pausa, mirándome con extrañeza. Pero no es imposible que simplemente te tenga demasiado cariño. ¿Yo? Voy a buscar la medicación más fuerte ahora. Seguía en shock al volver. Las feromonas solo pueden ser olidas y excitadas por quienes se sienten atraídos por ellas. Cuanto más profundo es el afecto, más fuerte es el aroma. En los últimos 2 años, el número de personas con adicción a las feromonas ha aumentado rápidamente, y la cifra aumenta cada año. Para evitar graves problemas de seguridad pública, el Estado ha ordenado que quienes tienen feromonas tomen medicación para suprimirlas. ¿Será que Nicolás está interesado en mí? Y olía algo a pesar de que tomo medicación a diario. Recordé las palabras del médico: me cae demasiado bien. Miré por el retrovisor a Nicolás, que dormía profundamente. Nicolás, cuando no estaba dando la lata por romper las reglas, seguía siendo bastante agradable de ver. Por desgracia, volvería a despertar. Sentí una mezcla de emociones, incapaz de entender por qué le gustaba. Después de todo, había estado en su contra desde que nos mudamos. ¿Sería posible que su olfato simplemente hubiera evolucionado y el médico no lo hubiera detectado? Un adolescente inocente. Recordé las palabras del médico. Busqué la tarjeta de identificación de Nicolás en la consola central. Nicolás parecía tan serio, quizá inexperto, pero desde luego no era un adolescente. Entonces, abrí los ojos de par en par. 19. ¿Nicolás solo tenía 19? ¿Un padre que se había transformado en un niño? 3. Me impactó aún más que Nicolás tuviera 19 años que sus sospechas de que sentía algo por mí. 19 años es todavía edad escolar, creo. Lo veo en casa todo el día. Después de dejar a Nicolás, fui en coche a Hecho. Hecho es el bar que abrí, y después de 3 meses, el negocio iba a pique. Sebastián ya se había cambiado y estaba tranquilamente puliendo vasos en la barra. Era mi amigo de la infancia, un chico rico de segunda generación cuya familia trabajaba en el negocio de mariscos. Era el hijo del medio, con un hermano mayor, así que no tenía que preocuparse por muchas cosas, así que vino a trabajar de camarero en mi bar. Al verme, Sebastián bromeó con una sonrisa: esta noche no hay clientes, jefe. ¿Qué tal después de salir del trabajo? ¿A qué te refieres con después de salir del trabajo? Los bares no suelen estar llenos hasta tarde en la noche. Fui al salón a cambiarme. Sebastián se sentó en un taburete, apoyado en su brazo, sonriéndome.
De verdad, Alejandro, deberías ceder ante tu tío. Se nota que no tienes ni idea de negocios. Deja de intentar convencerlo. Prefiero morirme de hambre y fuera que volver. Imaginar la cara caótica y pedante de Diego me irritaba profundamente. Además, ni siquiera sé llevar bien un bar. Si heredara su cutre empresa, lo perdería todo. Sebastián sonrió con impotencia y dejó el tema. Alrededor de las 10, por fin aparecieron algunas personas en la barra. Una de ellas, una mujer con un vestido rojo ondulado, parecía tenerle mucho cariño a Sebastián. Mientras charlaban, se inscribió para obtener una tarjeta de socio. Antes de irme, le di la impresión de mis labios con coquetería y se la di a Sebastián. Le hice un gesto de aprobación con el pulgar. Contratar a Sebastián como mi barman fue sin duda la mejor decisión que tomé en mi vida. Sebastián era diferente a mí. No solo era elocuente y divertido, sino que también tenía una apariencia más refinada. Poseía una combinación única de accesibilidad y distanciamiento, que siempre atraía a muchas clientas. ¿Tan feliz te alegra que me contacten? Sebastián guardó su tarjeta de presentación en el cajón del mostrador y me miró con un dejo de agravio. Claro que me alegra que hayas traído clientes de larga duración a nuestro restaurante. Le di una palmadita en el hombro. Sigue así, Sebastián. Sigue así. Si te va bien, te daré una comisión a fin de año. Sebastián me miró y suspiró. Olvídate de la comisión. Es incluso cuestionable que este restaurante pueda sobrevivir el año que viene. ¿Dónde está tu inteligencia emocional? Estaba a punto de discutir con él de nuevo cuando me llegó un mensaje al móvil. Lo abrí y vi que era de Nicolás. Gracias por llevarme al hospital. ¿Cuánto me cobraron? Te lo paso. Se me acabó el papel A1. ¿Puedes comprarme 2 paquetes en esa tienda de arte de la esquina cuando vuelvas? Parece que ya despertó. Sebastián me miró. ¿Tu compañero de piso? Apagué el móvil y lo guardé en el bolsillo, suspirando y asintiendo. Sí, me dijo que le trajera papel de dibujo. ¿Un artista? Algún diseñador, creo. No estoy seguro. ¿No se llevan bien? Ahora se traen cosas. Cuando estábamos en la guerra reaccionaria, le refunfuñaba mucho a Sebastián. Seguimos sin llevarnos bien, pero hemos aprendido a convivir. Sobre todo después de descubrir que Nicolás solo tenía 19 años, quizá porque hay una cierta sensación innata de que los mayores cuidan a los menores y los mayores deberían ceder el paso a los menores, mi tolerancia hacia Nicolás ha aumentado considerablemente. Después de todo, Nicolás solo es un niño quisquilloso, no hay de qué preocuparse. Hablando de Nicolás, me pregunté si debería contarle a Sebastián sobre su supuesto olor a feromonas. Poca gente sabe que soy adicta a las feromonas, y Sebastián es una de ellas. Lo pensé y se lo conté. Sebastián estaba tan sorprendido como yo. Si no recuerdo mal, solo la gente a la que le gustas puede oler tu aroma, ¿verdad? Sebastián dudó un momento antes de hablar. Asentí inconscientemente y luego negué con la cabeza en señal de negación. No, creo que el olfato de este idiota ha evolucionado. Dada nuestra mutua antipatía, no hay razón para que yo le guste. ¿Idiota? Jaja, nunca lo adivinarías. Solo tiene 19 años. Sebastián abrió los ojos de par en par, sorprendido. Le costó un poco volver en sí. Me susurró, ¿entonces quieres salir con él? Casi rompo el vaso, mentira. Además, ¿por qué querría salir con él? Una vez le recé sinceramente a Dios para que pereciéramos juntos. Pero no podía dejar que nos asqueáramos tanto como ahora, ¿verdad? Podía oler tus feromonas incluso mientras tomabas pastillas, y él estaba borracho. Eso es prácticamente obsesión, ¿no? Sebastián frunció los labios, sin saber si hablaba en serio o bromeaba. Quizás después de que empecemos a salir, flexibilice las normas de tu contrato de compañero de piso. Un simple contrato de compañero de piso no vale la pena como para vender mi cuerpo, ¿verdad? Puse los ojos en blanco. Además, no es realmente una obsesión. Es solo que desarrollé anticuerpos, así que la medicación supresora habitual no está funcionando, y él es joven e inexperto, y se dejó llevar por la repentina excitación. Sebastián guardó silencio un momento y luego preguntó, Alejandro, ¿tan resistente eres a que otras personas huelan tus feromonas? Creo que son una gran herramienta para ligar. Sebastián es un coqueteador frecuente, pasa la noche con una persona diferente cada semana, así que no me sorprende que piense así. Suspiré, las feromonas no son diferentes de los afrodisíacos. Estás en una relación solo para liberar tus deseos, así que, por supuesto, crees que son una gran ayuda para seducir a alguien.
Pero para mí, las feromonas concretan el amor, antes ilusorio, lo que solo me asusta. No me hagas parecer tan cruel, ¿vale? ¿Es la verdad? A las 6:30 a.m. El bar cerró. Después de despedirme de Sebastián, conduje a casa. Al pasar el cruce, vi por casualidad una tienda cultural y creativa que acababa de abrir. Entré y compré 2 bolsas de papel de dibujo. Inesperadamente, me encontré con Nicolás en la puerta. Nicolás estaba de pie, disfrutando del viento. Su abrigo color camello lo hacía parecer particularmente delgado. Era más alto que yo, casi 1,9 metros. Nicolás se sobresaltó al verme. Subí al coche, me senté al volante y le silbé. ¿Qué haces ahí parado? ¡Sube! El aire en el coche estaba en silencio. Nicolás miraba fijamente por la ventanilla, bostezando de vez en cuando. Siempre parecía estar sin energía. Excepto cuando discutía conmigo sobre el acuerdo de compañeros de piso. Yo hablé primero. ¿No me enviaste un mensaje por WeChat anoche pidiéndome que te trajera algo? ¿Por qué saliste sola? Nicolás levantó los párpados, me miró con cansancio y dijo con mal humor, no respondiste, así que pensé que estabas demasiado ocupada en el trabajo para darte cuenta. Bueno, aunque solo quedaban 5 clientes para la hora de cerrar, estaba ocupada. Sí, estaba ocupada en el trabajo. ¿Me dijo el médico por qué me desmayé ayer en el hospital? Justo cuando estaba perdida en el delirio de una carrera ajetreada, Nicolás interrumpió mis pensamientos. Dijo que eres un poco quisquillosa con la comida y te pidió que comieras más. Después de una noche pensándolo bien, decidí no decirle a Nicolás que el aroma que olía era mi feromona. Pero sigo una dieta muy estándar, con porciones adaptadas a mi IMC. Ingiero la fibra, las proteínas y las vitaminas que necesito. Más sería perjudicial. El niño es una persona particular. ¿Encontraste el origen del olor?, me preguntó Nicolás, desconcertado. Ayer me desperté y la casa ya no olía. ¿Cómo lo quitaste? Oh, rompí un frasco de perfume. Abrí todas las ventanas y se fue al rato. Mentí con facilidad. ¿En serio? El rostro de Nicolás permaneció tan tranquilo como siempre. Alejandro, mejor que ya no uses ese perfume. ¿Por qué? Nicolás levantó la vista y dijo con seriedad, ese olor me dan ganas de abrazarte. 4. Casi pisé el acelerador. Nicolás no es muy inteligente y siempre habla directamente. Aunque no me molesta su franqueza, a veces puede ser demasiado brusco. Por favor, resiste esos pensamientos peligrosos. Tras una larga pausa, logré pronunciar una palabra. Aunque su impulso era inocente, solo pensar en esa escena me puso la piel de gallina. Nicolás frunció los labios, pero no dijo nada. Durante los siguientes días, Nicolás se encerró en su estudio. Incluso me pidió expresamente que no lo molestara. Su agenda estaba completamente rota esos días. No sabía qué estaba haciendo, pero por fin era un respiro. Después de todo, Nicolás solía cumplir su horario tan meticulosamente que era agotador solo observarlo. Unos 2 días después, Nicolás salió del armario. Se veía demacrado, y las ligeras ojeras bajo sus ojos combinaban a la perfección con su actitud inaccesible. Cerré en silencio la tapa de mis fideos instantáneos e intenté esconderme detrás del jarrón de la mesa del comedor. He estado dibujando diseños estos últimos días. Nicolás miró los fideos instantáneos en la mesa, sorprendentemente despreocupado. Se acercó a mí, mirándome. Me quedé un poco desconcertado por su desconcertante informe. Dibujo cuando me llega la inspiración. Hace siglos que no hago un diseño. Sus ojos ámbar tenían un matiz de frustración, a diferencia de su calma habitual. Pero desde que olí el aroma ese día, he tenido una inspiración para un diseño. Para que no se desvaneciera, quería dibujarlo lo más rápido posible. Pero después de solo 2 días, me he vuelto a estancar. Tuve un mal presentimiento cuando Nicolás preguntó, ¿puedes enviarme el enlace del perfume? Me quedé sin palabras. Nicolás ya había sacado su teléfono, esperando el enlace. Espera. Nicolás, si no me dejas usarlo, ¿puedes usarlo tú? Nicolás reflexionó un momento. Si lo usara contigo, sentiría la necesidad, pero si lo usara conmigo mismo, probablemente no. Dijo con seriedad, aunque lo hiciera, sería solo amor propio. No afectaría a nadie más. Si hubiera bebido agua, lo habría escupido ahora mismo. Mi mente daba vueltas, qué pena. Es un perfume de edición limitada y ya está agotado.
¿Cómo se llama el perfume? Quizás lo encuentre en el mercado de mariscos. MMM. Me lo regaló un amigo. Es un nombre extranjero y no lo recuerdo. Nicola levantó la mano y se frotó la frente. Entonces, ¿podrías pedirlo por mí? Lo necesito de verdad. Añadió, si es mucha molestia, podría hacerte algo a cambio del perfume. Desperté mi interés. ¿Qué puedes hacer? Nicola suspiró y extendió las manos. Cualquier cosa está bien. Por ejemplo, podría prepararte la cena o llevarte al trabajo. No tengo carnet de conducir, pero puedo hacer el examen ahora. También podrías añadir cualquier cláusula que quieras al contrato de convivencia. La mención del contrato de convivencia me intrigó. ¿Te parece bien si añado una cláusula como, tienes prohibido usar el contrato de convivencia para restringirme? Pregunté tímidamente. Para mi sorpresa, Nicola asintió. Por supuesto, dijo de buena gana. Añadió, pero, de igual forma, como propietario, también puedo añadir una cláusula que te prohíba usar el contrato de convivencia para obligarte. ¿Qué sentido tiene? Le estreché la mano. Lo siento, mi amigo ha muerto, así que probablemente no sepa nada del perfume. Aunque Nicolás me ofreciera algo, no podría decirle dónde estaba ese supuesto perfume. Así que, en privado, le pedí al chico que se lo dijera. Nicolás me miró largo rato, sus ojos ámbar tan claros, como si no pudiera contener ninguna emoción. Me sentí culpable bajo su mirada. De acuerdo. Nicolás no dijo nada más y se giró para entrar en la habitación. Respiré aliviado. Pensé que el asunto estaba zanjado. Hasta esa noche, vi a Nicolás en el cubo de basura comunitario de abajo. Iba completamente armado, con mascarilla y guantes de goma, sujetando unas pinzas grandes con ambas manos, y estaba de pie frente al cubo de basura, rebuscando en él con el rostro inexpresivo. Dios mío, Nicolás. Te vas a morir, me acerqué corriendo, apartándolo de un tirón de la camisa. Aunque no te vaya bien en el trabajo, no te vas a quedar sin trabajo. ¿Por qué estarías rebuscando en la basura? Nicolás ni siquiera me miró, sino que siguió rebuscando en la basura. Los cubos de basura del barrio se recogen cada 3 días, y tú siempre tiras la basura en el más cercano a tu edificio. Quería ver si encontraba allí tu frasco de perfume roto. El tono de Nicolás era serio, su rostro aún reflejaba cansancio. De alguna manera, verlo tan persistente me irritó un poco. Nicolás, ahora no tienes inspiración, pero algún día la tendrás. ¿Acaso otros diseñadores también rebuscan en la basura cuando se les acaban las ideas? El olor a agua fermentada y en descomposición me llenó la nariz, y no pude evitar fruncir el ceño. Nicolás no dijo nada, sus manos no paraban. Recuerdo que era un poco misófobo. 2 años. No he dibujado un diseño en 2 años. Nicolás me miró con ojos sombríos. Si tu camarero se pasara 2 años haciendo las mismas bebidas de siempre sin crear nada nuevo, ¿no lo despedirías? ¿Despedir a Sebastián? Bueno, al menos lo animaría a esforzarse más. Nicolás bajó la mirada, como murmurando para sí mismo, pero algunas cosas no se logran solo con trabajo duro. Después de un momento, levantó la vista con una pizca de diversión en los ojos. El talento de Jianlan se ha agotado, y al burro de Guizhou se le han acabado las astas. Es una lástima, ¿verdad? 5. Las palabras de Nicolás eran tan tristes que me costó responder. Pero aunque cavara un agujero en el cubo de basura, no podría encontrar esos malditos fragmentos de perfume. Suspiré con resignación, haré todo lo posible por averiguarlo. No andes rebuscando en la basura, es demasiado sospechoso a altas horas de la noche. ¿En serio? Los ojos de Nicolás se iluminaron, como los de un perro grande emocionado por salir a pasear. Asentí, pero volvió a preguntar, ¿pero cómo puedes garantizar que lo averiguarás? ¿No está muerto ese amigo tuyo? Incluso levantaría su ataúd y lo averiguaría por ti, dije con una sonrisa forzada. Nicolás se lo tomó en serio, con el rostro serio, olvídalo, eso es una falta de respeto a los muertos. Voy a rebuscar en la basura. Finalmente, tras mucha persuasión y la promesa de no desenterrar la tumba del amigo inexistente de mi historia inventada, Nicolás se tranquilizó y se fue a casa. Fui directo al bar a buscar a Sebastián. Oye, hermano, ayúdame. ¿Cómo se llamaba ese famoso adicto a las feromonas con el que saliste? ¿No hacía un perfume con sus propias feromonas y se lo vendía a sus fans? ¿Puedes contarle cómo lo hizo? Sebastián pensó un momento antes de recordar quién era y luego se rió. Es solo su personaje. No tiene la condición en absoluto.
Solo dice ser un adicto a las feromonas para alimentar la imaginación de sus fans y ganar más dinero. ¡Qué brillante estrategia de marketing! Sebastián, ¿por qué preguntas eso? Le conté de la vez que engañé a Nicolás mientras rebuscaba en la basura. Sebastián guardó silencio y luego, amablemente, me ofreció. Alejandro, inventa tus propias mentiras antes de que las digas la próxima vez. ¿Puedes culparme? ¿Quién iba a decir que era tan terco? Sentí un poco de arrepentimiento. Si hubiera sabido que esto pasaría, debería haberle contado todo. Ahora, ni siquiera puedo ocultar esta horrible mentira. Al ver mi rostro sombrío, Sebastián sonrió significativamente. De verdad, no importa lo que le pase a Nicolás. No tienes parentesco con él, así que no hay necesidad de preocuparse tanto por él. Sebastián dijo con una sonrisa, además, aceptaste cocinar incluso después de que tu resistencia fallara. Aunque no lo hicieras, no podría hacerte nada. Siempre eres bondadoso, pero no tienes que llegar tan lejos. Sin decir palabra, saqué la botella de vino más barata de la vinoteca. Abrí el bar por despecho con Diego. Desde que se divorció de mi madre, no he hecho lo que quiere. Incluso cuando me pidió que me formara en su empresa para heredar su puesto, abrí el bar en un ataque de ira. Diego estaba furioso e hizo una apuesta conmigo: si conseguía mantener el bar en marcha en un año sin usar a ninguno de sus contactos, no me obligaría a heredar el negocio familiar. Si no, me haría volver a la empresa para hacer prácticas al cabo de un año. Mucha gente a mi alrededor pensaba que era un desagradecido, pero simplemente no quería que Diego se saliera con la suya. Al principio, hecho iba bien, pero luego, por alguna razón, las ventas se desplomaron de la noche a la mañana. Varios clientes que habían considerado hacer negocios conmigo cambiaron de opinión al ver esto. Así que, durante ese tiempo, dirigía el negocio frenéticamente mientras bebía como un loco. Estaba tan distraído que ni siquiera me di cuenta de que estaba enfermo. Fue Nicolás quien notó que tenía fiebre. El acuerdo de compañero de piso incluía una cláusula que obligaba a ambos a tomarnos la temperatura cada 7 días y a hacernos chequeos médicos cada 2 meses para asegurar nuestra salud. Como no quería malgastar energía con él, llené el termómetro, aunque normalmente lo lleno a ciegas. Pero ese fin de semana, se me olvidó llenarlo. A las 11:59, Nicolás llegó con un termómetro. Me puso a la fuerza una gota en la frente, seguida de un sonido agudo y estruendoso. El médico dijo que si no me hubieran llevado al hospital de inmediato, habría sufrido parálisis cerebral. Después, Nicolás me dijo que dejar el formulario en blanco lo había tenido intranquilo todo el día, pero que no quería apresurarme porque aún no había terminado el día. Así que, a propósito, esperó hasta el último minuto para venir a verme, solo para sorprenderse con una temperatura de 40 grados. A partir de entonces, Nicolás cambió el acuerdo a tomarme la temperatura una vez cada 7 días y completar el formulario antes de las 8 a.m. Con un margen de error de menos de 5 minutos, o tendría que pagar el desayuno de la semana. Así que, aunque después seguí quejándome de Nicolás, fui un poco más tolerante. Al no responder, la mirada de Sebastián se ensombreció. Ahora que lo pienso, tu compañero de piso es un personaje, dijo, cambiando de tema. ¿Qué quieres decir? Sebastián sacó su teléfono, tecleó y me lo entregó. Cuando me dijiste que tenía 19 años, me acordé de un amigo promotor inmobiliario que mencionó a un diseñador muy joven e increíblemente talentoso. ¿En su sector? Vi un perfil de Nicolás en una enciclopedia. A los 12 años, Nicolás ganó un premio nacional por el diseño de una casa en el árbol, lo que le valió una admisión especial en una prestigiosa escuela de arquitectura en el extranjero. Creó muchos diseños notables durante sus años universitarios, y a los 16, ganó un premio internacional por su proyecto de graduación, una casa flotante. Desde entonces, se ha convertido en un nombre conocido y un prodigio. Pero no ha producido ningún diseño innovador en los últimos 2 años, y las publicaciones oficiales de sus bocetos han recibido una respuesta tibia, con algunos incluso criticando su trabajo. Le devolví el teléfono a Sebastián en silencio. Respiré hondo. Lo hiciste a propósito, ¿verdad? Sebastián se rió. No te entiendo. ¿Sabes que soy bondadoso y me estás mostrando su trayectoria empresarial? No pude evitar rugir. Un genio cayó repentinamente en desgracia, constantemente cuestionado. Ahora, por fin aparece un rayo de esperanza, pero es tan esquivo como una telaraña. ¿Quién no sentiría lástima después de leer esto? Pero es realmente interesante cómo su inspiración se alimenta del deseo. Los genios son verdaderamente únicos. Sebastián suspiró con interés. Creo que solo está disfrutando.
Luego me preguntó si quería contarle la verdad a Nicolás. ¡Qué gracioso! Claro que no. Pero la ex famosa de Sebastián sí me inspiró. Que Nicolás describa el aroma y luego busque un perfumista que lo cree. Al día siguiente, llegué a casa poco después de las 7. Nicolás ya se había levantado. Estaba de pie en la puerta de su estudio, recogiendo sus dibujos, como si fuera a tirarlos. Nicolás incluso se puso guantes de goma. Al verme, Nicolás dijo, voy a revisar la basura otra vez. Ya es de día, así que no levantaré sospechas. ¿De verdad es un genio? Reí secamente. No tienes que ir a recoger la basura, y yo no tengo que preguntar por ahí. Tengo un plan. Los ojos de Nicolás se iluminaron, llenos de expectación. ¿Cuál es ese plan? Busca un perfumista. Descríbele el aroma y él te lo creará. Me recosté en el sofá, maravillada de mi propio ingenio. No, era el ingenio de la agencia. Nicola dejó la compra, se quitó los guantes y se sentó frente a mí. Sí, es cierto, preguntó, mirándome fijamente a los ojos, desconcertado. ¿Pero por qué lo describo? El perfume es tuyo, así que deberías estar más familiarizada con él, ¿no? El paciente no puede oler su propio aroma, querida. Eres tú quien quiere ese perfume, no yo. Claro, deberías hablarlo con él. Nicola asintió pensativo. Tienes razón, pero no sé mucho de esto, así que mi descripción podría no ser precisa. No pasa nada. Puedes dejar que lo pruebe poco a poco hasta que encuentre el adecuado. Antes de que terminara, Nicola se levantó de repente y caminó hacia mí. Su mirada se desvió hacia mí, e incluso las puntas de sus orejas se sonrojaron. Se detuvo, a solo un puño de distancia. Nicolás bajó la cabeza, en voz baja y controlada. Alejandro, así es como hueles ahora mismo. 6. Me quedé atónita. Nicolás se acercaba cada vez más, y yo ni siquiera sabía cómo reaccionar. ¿No me había tomado la medicina? Sí. Inconscientemente me deslicé hacia un lado, tirando el control remoto al sofá. Una voz salió del televisor. Potentes supresores, el mejor acompañamiento para las feromonas. Se recomienda a los pacientes que tomen su medicación cuando viajen para evitar riesgos innecesarios. Por desgracia, era un anuncio de servicio público sobre feromonas. Quizás por estar demasiado cerca de mí e inhalar demasiadas feromonas, el rostro rubio de Nicolás también se puso rojo. Me miró fijamente a la cara, escuchando la televisión. La nuez de Nicolás se movió, y su voz era tan baja y seductora. Alejandro, ¿es perfume o feromonas? Si la realidad pudiera dejar inconsciente a alguien de un solo golpe, creo que sin duda atacaría a Nicolás ahora mismo. Es perfume, dije. Soltó una carcajada. Entonces dime, ¿a qué hueles ahora? Los ojos de Nicola estaban rojos, y cada palabra parecía pronunciada con los dientes apretados. Intenté apartarme, pero él extendió la mano y me inmovilizó contra el sofá. En cualquier caso, aunque Nicola hacía ejercicio, era hogareño y normalmente no tenía tanta fuerza como yo. Pero en esta situación, no podía soltarme de su agarre. Por eso odio las feromonas. Pueden hacer que la gente pierda la cabeza casi sin control y vuelva a sus instintos básicos. Alejandro, déjame decirte qué es este olor. Nicolás parecía a punto de llorar. Me susurró al oído, con la voz ronca, es dulce. Muy dulce, tan dulce que me deja la mente entumecida. El cálido aliento en mi oído me hizo cosquillas, e instintivamente intenté apartarme. Pero la mano de Nicola me lo impidió. Al instante, le tapé la boca. Nicolás, ¿sabes dónde tengo más erección? Pregunté con calma. Parecía una broma, y Nicolás abrió los ojos de par en par al instante. ¿Es mi cabezazo? Me lancé hacia adelante de golpe, y la mano que me sujetaba perdió fuerza al instante. Nicolás se desplomó encima de mí. Lo empujé, exhalando triunfante. ¡Genial! Fui al médico que había tratado a Nicolás la última vez y le pregunté si me había recetado medicamentos falsos. El médico dijo que era imposible y me recomendó tomarlos con más frecuencia. ¿Qué demonios? ¿La nariz de Nicolás es de perro? Me fui a casa abatido. Nicolás, que se había desmayado en el sofá, ya había despertado. Yo estaba a 3 metros de él. Alejandro. No digas nada. Le lancé la bolsa de plástico. ¿Nariz tapada o mascarilla? Elige una. Nicolás abrió la bolsa con la mirada vacía y eligió la mascarilla. Lo siento.
Nicolás guardó silencio un momento y luego habló en voz baja. No quise obligarte. Tenía la mente completamente en blanco, y solo tenía esos pensamientos extraños. Lo despedí con un gesto. Nicolás, deberías agradecer que sea hombre, dije. Si fueras mujer, ya habrías causado daños irreversibles. La respiración de Nicolás se entrecortó y sus pálidas pupilas se dilataron al instante. Ya fuera un playboy como Sebastián o una celebridad que promocionaba su imagen para atraer fans. A sus ojos, las feromonas son hermosos y encantadores símbolos de amor. Pero para los pacientes, las feromonas son explosivos que pueden explotar al más mínimo error. Igual que hoy. ¿Tomaste tu medicina hoy?, me preguntó Nicolás después de un largo momento. He estado tomando medicina todo el tiempo. Nicolás frunció el ceño, mirándome confundido. Pero todavía la huelo. ¿Por qué? ¿Me preguntas por qué? Tengo más que preguntarte. Me levanté y me dirigí directamente a la habitación. Nicolás corrió hacia mí y me agarró la muñeca. Instintivamente di un paso atrás. Nicolás entonces se dio cuenta de que no debería estar tan cerca de mí. Alejandro, las feromonas solo se detectan si te atraen, ¿verdad?, preguntó Nicolás con severidad. ¿Eso significa que me atraes? No entendí su razonamiento. ¿Me preguntas a mí, a quién debería preguntarle? En lugar de una atracción absurda, me inclino a creer que tu sentido del olfato ha evolucionado. ¿Tú qué opinas? Nicolás no percibió el tono burlón de mis palabras y se quedó allí, reflexionando seriamente sobre la pregunta. Me quedé sin palabras. Justo cuando estaba a punto de retirar la mano, la volvió a apretar con fuerza. Alejandro, creo que mi olfato no ha evolucionado. Ah, sí. No necesariamente. Creo que deberías ir al hospital para confirmarlo. Nicolás me miró, con la mirada fija en mis labios, y murmuró, quiero besarte. Mi mente estaba a punto de estallar, con las alarmas encendidas, y lo aparté. Nicolás no se movió, simplemente levantó la cabeza y me miró fijamente. ¿Querer besarte se considera amor? Había una pregunta en sus ojos, una búsqueda de claridad, de verdad quería saber la respuesta. La pregunta de Sebastián me pasó por la mente, ¿quieres hablar con él? Pensé un momento y respondí, ¿no? Los ojos de Nicolás se oscurecieron. Esta no parecía la respuesta que buscaba. Se mostró un poco reacio, ¿entonces por qué tengo esos pensamientos? Por las feromonas, lo miré fríamente. Solo te engañó el olor y creíste que te gustaba. En realidad, era solo el efecto afrodisíaco lo que te estaba volviendo loco. Nicolás se mordió el labio, como si reflexionara sobre sus palabras. Pero, intentó objetar. Nicola, lo interrumpí. Solo tengo una pregunta para ti. ¿Sabes distinguir entre el amor y la lujuria? Me mudé al bar temporalmente. Había un sofá en el camerino lo suficientemente ancho como para arrodillarme. En 2 meses, se acabaría la sexta mitad de mi contrato de arrendamiento y podría mudarme. Sebastián me invitó a quedarme en su casa. Dada mi experiencia escuchándolo coquetear con su amante toda la noche, rechacé su oferta. No esperaba que Nicola apareciera una noche 2 semanas después. No se permiten niños en los bares, dije. No soy un niño, soy un adulto. Nicolás, como siempre, no oyó mi sarcasmo. Se sentó en la barra, miró a su alrededor y dijo, no pasa nada. Pensé que tu sitio era uno de esos bares ruidosos y con contaminación lumínica. Me preguntaba qué haría yo si fuera así. Por suerte, vas a un pub retro. ¿Te refieres a una discoteca? Ni me molesté en mirarlo. Además, no te he invitado. No finjas que te estoy obligando a entrar. Nicolás parpadeó y dijo con seriedad, Alejandro, ¿te han dicho alguna vez que el mal negocio de la tienda se debe a que el dueño tiene mal carácter? Entonces te han dicho alguna vez que si sabes que el dueño tiene mal carácter, ¿no deberías meterte con él? Nicolás pensó, nadie. Apreté los dientes, ahora te lo han dicho, ¿te acuerdas? Además, esto es un bar. No vengas si no quieres beber. Entonces me tomo una copa. El camarero no está. Vuelve, por favor. ¿No sabes preparar una bebida? Lo sé, pero no puedo prepararte una. Nicola frunció el ceño y suspiró frustrada. Murmuró, con razón no hay clientes. Oye, ese idiota. Justo cuando estaba a punto de estallar, sonó el timbre. Sebastián llegó tarde. Lo siento, Alejandro.
Mi hermano trajo a su novia a casa y la comida tardó un poco. Sebastián se quedó atónito al ver a Nicola, pero cuando puse los ojos en blanco, lo entendió. Hola, señor diseñador. Hace tiempo que oigo hablar de usted. Soy Sebastián, el barman de hecho. Sebastián se acercó a saludarme con cariño, con aspecto de estar disfrutando. Hola, respondió Nicolás con un ligero apretón de manos, aunque también le desconcertó el entusiasmo de Sebastián. Nicolás me miró. ¿Puedo pedir ya? Claro. Sin esperar respuesta, Sebastián respondió con entusiasmo y corrió rápidamente al camerino a cambiarse. Nicolás se sentó en su asiento, estudiando atentamente la carta de bebidas. No bebes alcohol, ¿verdad? ¿Qué estás bebiendo? Le arrebaté la carta, un poco impaciente. Los ojos de Nicolás se iluminaron. ¿De verdad recuerdas que no bebo? Alejandro, te gusto. ¿Dónde está la relación causal? ¿Cómo llegaste a esa conclusión? Nicolás vio mi confusión y explicó, en Internet dice que si alguien recuerda tus pequeños hábitos, está interesado en ti. ¿Tonterías? ¿No lo escribiste en el contrato de compañeros de piso y me pediste que lo memorizara? No pude evitar alzar la voz. ¿Cómo se atreve alguien que ni siquiera permite vino de cocina a venir al bar a beber? ¿Acaso antes creías que la graduación alcohólica era demasiado baja e indigna de ti? Dime, ¿qué haces aquí? Aunque no había clientes, no quería entablar conversaciones triviales. Nicolás bajó la mirada, pensó un momento y luego me miró. Antes que nada, quiero darte las gracias. Gracias a que olí tus feromonas la última vez, pude terminar el borrador de mi diseño en las últimas 2 semanas. ¡Genial! Ahorré para un perfume a medida. En segundo lugar, quiero decirte. Nicolás dijo con absoluta sinceridad, estoy seguro de que me gustas. Abrí la boca para replicar, pero continuó, Alejandro, has estado negando mis sentimientos diciendo que me estaban engañando las feromonas, pero te equivocas. No son las feromonas las que crean atracción, es la atracción la que desencadena el olor de las feromonas. Has confundido la causa y el efecto. Pensé que mi explicación retorcida lo desengañó, pero aún así logró aclararlo. Además, me preguntaste si podía distinguir entre el amor y la lujuria. Nicolás apretó los dedos. Llevo medio mes dándole vueltas a esta pregunta, así que hoy estoy aquí para responderte. ¿Yo? ¿Cuál es tu respuesta? Nicolás dijo sin rodeos, no puedo. Suspiré, entonces. Pero Alejandro, no entiendo por qué tenemos que distinguirlos, preguntó Nicolás, desconcertado. El amor y la lujuria son emociones. Solo cuando hay amor puede haber lujuria. No creo que haya un conflicto, ¿verdad? Nicolás, parece que has comprendido bien las emociones humanas, pero creo que necesitas aprender más. Suspiré y le di una palmadita en el hombro. El amor puede ser lujuria, pero la lujuria no es necesariamente amor. Nicolás rápidamente me agarró la mano que se caía y la apretó con fuerza. Sus ojos ardían, claramente, soy lo primero. Lo siento, dado tu comportamiento anterior, esta afirmación no me convence mucho. Bien, ahora que has dibujado el plano y resuelto algunos problemas, vete a casa. Retiré la mano, despidiéndome superficialmente. Nicolás estaba un poco confundido, ¿no tienes nada que decir? Yo estaba desconcertada, ¿qué debería decir? Mis sentimientos por ti son genuinos, no por feromonas, titubeó Nicolás, avergonzado e incómodo. Y como ya sabes que me gustas, puedes salir conmigo, ¿no? Nicolás me miró fijamente a los ojos, sus ojos ámbar, puros y claros. Parecía entender su línea de pensamiento. Nicolás, dije con seriedad, esto no es un intercambio equitativo. Que te guste alguien no significa que le tengas que gustar. Nicolás se quedó allí aturdido un buen rato antes de recobrar el sentido. Me miró fijamente un buen rato y luego se fue sin decir palabra. Alejandro, qué cruel eres. Mira lo triste que has puesto al niño. Me rompe el corazón. Sebastián se acercó con una mirada compasiva. Este chico llevaba un buen rato escuchando el ruido tras la puerta. Pues ve a consolarlo. ¿Acaso no te gustan los chicos guapos? El tipo de Nicolás te va a encantar. Sebastián agitó la mano con mal humor. Olvídalo. Es demasiado serio y no recuerdo todas sus reglas. Probablemente rompa con él antes de siquiera tenerlo. Lo ignoré. Sentí un peso en el pecho toda la noche, y la confesión ingenua e inocente de Nicolás seguía rondando en mi mente. No me arrepentía de haberlo rechazado,
Pero pensarlo me hacía sentir extrañamente culpable. Pensé que mi relación de amor-odio con Nicolás había terminado. A la mañana siguiente, justo antes de cerrar, regresó. Vestía un traje elegante, sosteniendo 99 rosas. A las 6 de la mañana, estaba en la puerta con un aire tan digno. Era extraño. Sebastián se apoyó en el marco de la puerta, casi conteniendo la risa. Nicolás, ¿qué haces? Me quedé atónita. Nicolás mantuvo la calma, entregándome las flores. Estoy aquí para conquistarte. Quiero estar contigo, pero no te gusto. No puedo hacer nada al respecto, dijo Nicolás. Lo busqué en mi teléfono. Si quieres que alguien que te gusta te corresponda, tienes que conquistarlo. Observé las flores esparcidas por la brisa otoñal. El primer paso es regalarles flores. Nicolás volvió a acercar las flores, y la fragancia me hizo fruncir el ceño. Gracias, la culpa se había ido. No me gustan las flores, forcé una sonrisa forzada. Nicolás se quedó desconcertado, su cerebro parecía haber vuelto a sufrir un cortocircuito. Quizás el teléfono no me dijo qué hacer si rechazaban un regalo de flores. Estas flores son geniales. Ponlas en agua y ponlas en el bar para animar el ambiente esta noche. Sebastián, conteniendo la risa, acudió al rescate. Tomó las flores de la mano de Nicolás y también le sorprendió la fragancia. ¿Pueden las rosas normales tener un aroma tan fuerte? Falsó. Sebastián no sabía si reír o llorar después de mirar más de cerca las flores que tenía en la mano. Nicolás asintió y explicó, las floristerías no venden rosas esta temporada. Pero como necesito rosas para mi pareja, tuve que comprar rosas falsas. Luego bajó la cabeza, frustrado. Qué lástima que no te gusten. Ah, qué espectáculo tan lamentable. Sebastián, llévalas adentro. Busca unos frascos de vidrio, pon unas ramas en cada uno y coloca una en el centro de cada mesa. Sebastián se quedó atónito, apretó los labios y regresó corriendo. Nicolás se sintió halagado, con los ojos brillantes. Ya que lo aceptaste, demos el siguiente paso. Sal conmigo. Reprimí las ganas de quejarme. No hay siguiente paso, Nicolás. Simplemente no somos compatibles. ¿Para qué te molestas? ¿Por qué no?, preguntó Nicolás. ¿No nos llevábamos tan bien antes? Si por compatibles te refieres a que discutíamos un poco cada 2 días, creo que estás malinterpretando el término. Dije con desdén. Pero eso fue al principio. Después nos llevamos muy bien, ¿no? Porque te he estado complaciendo desde entonces, dije, sintiéndome un poco impotente. Quizás tú me has complacido a mí a veces, pero al final, nuestras actitudes y hábitos son tan diferentes que es realmente agotador. Nicolás se sumió en una profunda reflexión, y continué, deberías volver pronto. Si necesitas inspiración para un dibujo, no tienes que pedírmela. Hay muchos usuarios de feromonas. Nicolás abrió los ojos de par en par, incrédulo, no esperaba que dijera eso. Tras una larga pausa, se calmó y explicó, Alejandro, no recurrí a ti porque pudieras ayudarme con mi trabajo, y no creo que reaccione a las feromonas de los demás. Además, hizo una pausa. Yo tampoco quiero oler las feromonas de los demás, dijo Nicolás, dándose la vuelta, abatido. Instintivamente quise llamarlo, pero su nombre se me atascó en la garganta, quemándome. La repentina oleada de reticencia y ansiedad en mi corazón me dejó indefensa, y este sentimiento rápidamente se transformó en ansiedad y finalmente en ira, que descargué en la escultura de ajedrez a la entrada de la tienda. Sebastián me miró en silencio, con expresión severa. Pase lo que pase, estás siendo demasiado dura. Hasta yo sé que no debo pisotear los sentimientos de los demás. No es asunto tuyo. Sabiendo que estaba equivocada, dije esto y me retiré a los vestuarios a descansar. A la mañana siguiente, Nicolás no regresó. Sentí emociones encontradas, pero también una sensación de alivio. Pero Nicolás cumplió con las expectativas de Sebastián y apareció cuando el bar abrió esa noche. Esta vez, fue directo al grano. ¿Saldrías conmigo? Sus palabras concisas y su rostro inexpresivo hicieron que fuera difícil no pensar que estaba actuando como un jefe mandón. Rechacé rotundamente. Esta vez, Nicolás no preguntó por qué. Tras ser rechazado, se sentó en un rincón junto a la ventana, pidió una bebida, pero no se la bebió. Se quedó allí sentado en silencio hasta la hora de cierre y se fue. ¿Dónde está tu horario? ¿No vas?, le pregunté sin poder evitarlo. No te preocupes, he hecho uno nuevo, dijo. De ahora en adelante tendremos el mismo horario.
Nicolás dijo esto y se fue. Miré a Sebastián, que también estaba confundido. Durante los siguientes días, Nicolás llegaba silenciosamente a la misma hora por la noche. Su primera pregunta nada más entrar era, ¿quieres salir conmigo? Tras recibir una respuesta negativa, se sentaba en el mismo sitio de antes. Pedía una bebida que ni siquiera se tomaría, a veces sentado sin hacer nada, a veces dibujando en su ordenador hasta la hora de cierre, y luego se iba. Durante el tiempo que estuvo con él, el negocio fue sorprendentemente bueno. Sebastián sonrió ampliamente al ver el creciente número de clientas en la tienda. Debe ser el efecto del chico guapo. Después de todo, Nicolás estaba sentado junto al escaparate, y cuando no hablaba, era un verdadero deleite para la vista. Sebastián, qué buena señal. Pero me sentí agotado. El comportamiento de Nicolás me recordó aquel incidente de la ducha. Si no salía, no dejaba de llamar a la puerta. Se me puso la piel de gallina. ¿No sería interminable? Así que, 8 días después de que viniera diligentemente al bar, acepté su invitación. ¿En serio? Los ojos de Nicolás siempre se iluminaban cuando estaba feliz. Evité su mirada en silencio, sí, solo un día. Nicolás rió con ganas. Era la primera vez que veía algo que pudiera llamar emoción en su rostro. Pensé que se iría después de que aceptara, pero volvió a su asiento. Ya acepté, ¿por qué no vuelves? ¿Por qué debería volver? Nicolás estaba aún más confundido que yo. Solo quería verte aquí un rato más. SHH. Por favor, no digas esas cursiladas tan en serio. Di un respingo y volví rápidamente al mostrador. Sebastián entrecerró los ojos y sonrió con picardía. Alejandro, no eres de los que consiguen a alguien con solo ser insistente, ¿verdad? No tenía muchas expectativas para salir con Nicolás. No dejaba de pensar que tenía que dejar las cosas claras con Nicolás, aunque creía que ya lo había explicado todo con suficiente claridad. Sebastián no entendía bien mi comportamiento. Alejandro, siento que has flaqueado en tus sentimientos por Nicolás, dijo. Dices que lo rechazas, pero en realidad lo aceptas. Desde mi punto de vista, ya le has abierto la puerta. Las duras palabras de Sebastián me dejaron sin palabras. Él se sienta en ese rincón todos los días, con una pinta tan lamentable. No lo soporto. Repliqué sin convencerme. Un pastelito de casi 1,9 metros, se burló Sebastián. Alejandro, no entiendo por qué estás tan obsesionado. Yo también estaba confundida. A día de hoy, ya no puedo decir que me desagrade Nicolás. No puedo decir que me caiga bien, pero siempre siento preocupación y lástima por él. ¿No es esto amor paternal? Esperé el día señalado con esta sensación compleja. Nicolás me recogió en el bar, parecía cansado, pero sus ojos brillaban. ¿Qué son tus ojeras? Como Nicolás rara vez ve el sol, su piel es muy blanca, lo que hace que las ojeras sean especialmente visibles. Estaba tan emocionado por pasar el día contigo que no pude dormir, bostezó Nicolás suavemente, y luego añadió rápidamente, como para evitar que me arrepintiera. Pero no pasa nada. El itinerario de hoy está perfectamente bien. ¿Eres tú el estudiante de primaria que va al parque de diversiones al día siguiente? Suspiré y pregunté, ¿a dónde vamos? Tú decides. ¿Qué? Nunca esperé que Nicolás me cediera el poder de decisión. Al fin y al cabo, es un planificador. Esperaba una hoja de cálculo de Excel. Nicolás pensó que estaba armando un escándalo, dijiste que te adaptas a mis hábitos. Lo he pensado bien, y es cierto. Pero no creo que eso signifique que seamos incompatibles, así que... Hoy quiero seguir tus preferencias y hábitos. Me quedé atónito. No es fácil, Nicolás ha aprendido a ponerse en mi lugar. Pero esta sugerencia es buena. Si vive a mi manera por un día, seguro que notará las diferencias en nuestros hábitos. Quizás Nicolás deje de querer estar conmigo. El primer lugar al que llevé a Nicolás. Una tienda de fideos de caracol. Nicolás se quedó afuera de la tienda, atónito. Es un manjar realmente famoso. Podía olerlo a 2 cuadras de distancia. ¿Eso es mierda?, preguntó Nicolás con seriedad, frunciendo el ceño. La gente que estaba a punto de entrar a la tienda me miraba con hostilidad. Jaja, claro que no. Y, por favor, discúlpate con los fideos de caracol. Nicolás dudó en la puerta. Lo provoqué deliberadamente, si no te adaptas, podemos volver. A Nicolás no le gustan los olores fuertes ni la comida demasiado picante. Los fideos de caracol son su manía culinaria.
Pero Nicolás, al oír esto, su mirada se tornó decidida y entró al restaurante como un guerrero a punto de morir. Alejandro, todavía no me ha matado el hedor, lo que demuestra que mi olfato no ha evolucionado. Nicolás se sentó en su asiento, con la voz baja y apagada, incluso respirando con dificultad. Lo sé, pero como puedes entrar, significa que tu olfato no ha evolucionado, pero tu gusto sí. Al ver a Nicolás con cautela, sin atreverse a respirar, sentí una oleada de alegría. Los fideos de caracol son un manjar tradicional. Huelen fatal, pero saben increíblemente aromáticos, igual que el durian. Nicolás arrugó la nariz y me miró con resentimiento. Yo también odio el durian. Dije uno con indiferencia. El postre lo decides tú. Para seguir con nuestra idea original, Nicolás incluso pidió el mismo plato que yo. Así que pedí el estofado picante y 2 brotes de bambú encurtidos. Si no puedes terminarlo, no te fuerces, dije con una sonrisa pícara. Si te gusta, no te obligaré. Nicolás cogió un puñado de fideos con palillos y se los metió en la boca. En cuanto los tragó, se le puso la cara roja por el picante. Rápidamente destapé una botella de agua y se la di. Con el paso del tiempo, los fideos del tazón fueron disminuyendo y el sudor de Nicolás aumentó. Cada bocado estaba lleno de emoción, una expresión que nunca imaginé en su rostro. Antes. Nicolás tosió varias veces por el picante, y le insistí en que se rindiera, pero se empecinó en terminar su comida. ¿A dónde vamos ahora? Nicolás, sudando, con los labios hinchados por el picante, me miró expectante. ¿Para qué molestarse? Pero a pesar de mi reticencia, no abandoné mi plan. Debido a mi horario, ya eran las 6 de la tarde cuando llegamos a nuestro siguiente destino. Ya estaba oscuro. Nicolás frunció el ceño aún más que en la entrada del hotel, mirando los letreros de neón parpadeantes y exagerados. KTV, cantando con confianza, rugiendo con fuerza. Realmente no quería ir a discotecas. Pero aparte de las discotecas, este era el único lugar con la combinación de contaminación lumínica y ruido. Nicolás frunció los labios, su reticencia era evidente. Pero esta vez, no dijo nada y entró conmigo obedientemente. Sin embargo, esta honestidad fue solo temporal. ¿Por qué papel pintado dorado pero luces verdes en el techo? El pasillo solo tiene 6 metros de largo, pero las lámparas de pared usan 5 colores diferentes. Los colores contrastantes en el papel pintado del vestíbulo también son incorrectos. La escultura del pensador en el centro del vestíbulo ocupa espacio y no tiene sentido. ¿Qué tiene que ver el pensador con un karaoke? ¿Por qué está ahí? La enfermedad profesional de Nicolás se apoderó de él. Se quejó todo el camino hasta el reservado, y el camarero que lo guiaba estaba furioso. Por alguna razón, de repente me sentí un poco orgulloso. Nicolás no dijo mucho la primera vez que fue a Hecho. ¿Se considera que mi gusto decorativo ha sido reconocido por el talentoso diseñador? En cuanto abrí la puerta, el reservado se llenó de olor a ambientador. No me disgusta el ambientador, pero no soporto los limpiadores baratos y espesos. Nicolás abanicó el aire frente a él y amablemente le aconsejó, Alejandro, si la próxima vez quieres cantar, prueba en otro sitio. Desde el sabor hasta la actitud y la limpieza, todo es terrible. Así que vio la mirada fulminante del camarero. Claro que era terrible. Había elegido deliberadamente un lugar con tantos defectos. Encendí todas las luces del reservado. Al principio, Nicolás se quedó mirando en silencio, hasta que encendí la bombilla brillante que podía girar 180 grados. Nicolás estaba tan deslumbrado que levantó la mano para taparla. Me dirigió otra mirada resentida. De alguna manera, su expresión me pareció divertida, e incluso pensé que su frustrado Nicolás era adorable. Las luces eran cegadoras y el volumen estaba a tope. Era la primera vez que Nicolás estaba en un lugar así, y no tenía ni idea de qué hacer. Se sentó en el sofá y me puso música con una maraca. Había venido con la intención de fastidiar a Nicolás, pero después de unas cuantas canciones, inexplicablemente me drogué y lo arrastré a cantar. Nicolás no había oído pop. Música, pero con solo ponerle el micrófono en los labios, recitaba la letra entera, aunque desafinara o incluso en voz alta. El espacio cerrado estaba un poco caluroso, pero no me importó. Hasta que Nicolás, a quien obligaban a cantar Big Sedan, se sonrojó y me advirtió. Alejandro, el olor es muy fuerte. ¿Qué? ¿Más fuerte? ¿Te refieres a ambientador? Tú. ¿Que sedán grande, sedán pequeño? Salí de mi euforia. Solté a Nicolás y me alejé un poco.
¿Te has tomado la medicina?, susurró. Claro que sí. Incluso tomé 2 pastillas extra para salir contigo. Estaba un poco confundida. Había llegado la resistencia a los medicamentos a un punto en el que ni siquiera el doble de potencia puede suprimirla. Me cuestionaba mi vida, mientras Nicolás parecía marearse. ¿Lo hueles?, preguntó. Por alguna razón, había un atisbo de anticipación en los ojos de Nicolás. Claro que no lo huelo. Rápidamente bajé el aire acondicionado, abrí la puerta para que entrara aire fresco y tomé otra pastilla. Me pregunto si tomar demasiado de esto tendría algún efecto secundario. Nicolás estaba sentado en un rincón cabizbajo. De repente, levantó la vista y me dedicó una sonrisa irónica. Alejandro, los sentimientos que ni siquiera la medicación puede suprimir ya no son solo el gusto. ¿Es amor? De repente, mi cerebro se tensó y mi oído derecho se sonrojó por un instante. Alejandro, solía ver a gente buscando el amor desesperadamente y luego lo abandonaba todo al romper, como si se les cayera el cielo. Pero ahora lo entiendo un poco mejor. Nicola me miró con fascinación. Mis sentimientos se convirtieron en amor, pero tú ni siquiera me has demostrado afecto. Suplicó, Alejandro, ¿qué tengo que hacer para que me quieras? No entendía por qué de repente se deprimía tanto e incluso se desesperaba, pero al verlo así, sentí como si innumerables agujas cayeran del cielo y me atravesaran el corazón. Nicola, las feromonas pueden ser engañosas, le expliqué. Actúan como hormonas, controlando tu cerebro y haciéndote creer erróneamente que me amas al 100%, pero en realidad, probablemente solo estés al 30%. El 70% restante es solo una ilusión causada por los impulsos de las feromonas. Lo más astuto es que, mientras engaña a la otra persona, también atrapa al dueño en esta dulce trampa. Les hace creer ingenuamente que la otra persona está 100% enamorada. El ambiente acalorado se enfrió en ese momento. Solo se oía la cacofonía de cantos de la cabina de al lado. Mi teléfono sonó, acentuando el momento incómodo. Tras cerrar la puerta, fui al pasillo a contestar. Era Sebastián. Perdón, Alejandro, por interrumpir tu cita. Tengo algo que hacer. ¿Puedes volver temprano? ¿Pasó algo en el bar? Oh, no, la verdad. Sebastián sonrió tímidamente. Tu mamá está en casa. 10. Diego y Sofía se divorciaron cuando yo tenía 6 años. Hubo una fuerte discusión, y Diego llamó mentirosa a Sofía. El matrimonio terminó, y Sofía, desconsolada, se fue a viajar por el mundo. Después de tantos años viajando, ¿cómo podía haber vuelto de repente? Desconcertada, apagué el teléfono y abrí la puerta. Vi a Nicolás sentado allí, agarrándose el estómago. Al entrar, retiró rápidamente la mano del estómago. A regañadientes, le di la medicina para el estómago de mi chaqueta. ¿Esto? Nicolás se quedó mirando la medicina, desconcertado. No me había dicho nada en todo el viaje. La compré después de cenar mientras te esperaba. Quería ver cuánto podías contenerte, pero has sido tan terco y aún no has dicho nada. Suspiré. Mira, ceda uno de los dos, va a ser doloroso. Deja de hacer cosas que no te convienen. Detengámonos aquí hoy. Tengo otra cosa que hacer, así que me voy primero. Puedes pedir un taxi a casa, ¿vale? Nicola abrió la boca, pero al final asintió en silencio. La brisa del exterior disipó el calor de la habitación. Nicola parecía muy desanimada al final. Quizás había logrado mi objetivo del día. Pero no sentí ningún alivio. De vuelta en el bar, no había mucha gente. La señora Sofía estaba sentada en la barra, charlando animadamente con Sebastián. Al verme, se acercó corriendo. Alejandro, mami te extrañó mucho. La dulce voz de la señora Sofía me llamó la atención. Sonrojada, la desvestí, solo para descubrir que había estado bebiendo mucho y estaba ebria. ¿Por qué has vuelto?, pregunté. Claro que extrañé a mi bebé. La señora Sofía regresó a su asiento. Aunque tenía casi 50 años, parecía tener 30. Soltería, riqueza y libertad, estas son quizás las 3 cosas más hermosas que una mujer puede lograr. Después de cambiarme, me quedé en medio de la barra. Sebastián, para no molestarnos, fue al fondo a revisar la mercancía. Nunca pensé que abrirías un bar, Alejandro, dijo la señora Sofía con inmenso alivio. Después de todo, de pequeña, siempre me llevabas al bar a salir cuando Diego y tú se peleaban, dije sin poder evitar reír. La señora
Sofía entrecerró los ojos, como recordando, y al cabo de un momento, se rió a carcajadas. Sí, soy yo, como madre, la que me he portado mal. De repente, dejó de sonreír y se bebió el resto de su bebida. Me enteré por Sebastián que también te han diagnosticado síndrome de feromonas. ¿Lo heredaste de tu padre? Me encogí de hombros. No lo sé, pero la probabilidad de tener esta condición es tan alta hoy en día que no puedo asegurar si es hereditaria. La señora Sofía sostuvo su vaso, contemplando el hielo. ¿No dijiste que estuviste en Gustavia hace unos días? ¿Por qué regresaste antes de que tu itinerario llegara siquiera a Asia? Fue una llegada tan repentina. Sebastián me dijo que abriste un bar, pero el negocio no va bien, así que pensé en volver a echarle un vistazo. Estaba un poco desconcertada. Sebastián prepara unos tragos buenísimos. El local y la decoración son geniales. ¿Qué salió mal? Sonreí misteriosamente. ¿Adiviné? ¿Cómo iba a adivinarlo? El rostro de la señora Sofía se ensombreció. ¿Él? Arqueé una ceja, pero no respondí directamente. La señora Sofía respiró hondo, sacó su teléfono y marcó un número. En cuanto entró la llamada, se lanzó a una andanada de insultos. Diego, viejo cabrón. ¿No es fácil para tu hijo dirigir un negocio? ¿Estás tan loco que vienes aquí a meterte con él? A tu propia empresa le va bien. ¿Quién quiere volver a casarse contigo? Con razón no le caes bien a la gente de tu empresa. Eres demasiado cohibida. La señora Sofía se pasó media hora furiosa al teléfono. Al terminar, me miró con una ceja triunfante. Acordado. Dijo que ya no se meterá contigo. Mi madre es la única que puede con él. De hecho, desde el momento en que varios clientes me rechazaron repetidamente, supe que Diego estaba entre bastidores. Siempre ha sido así. Siempre que hago algo que va en contra de sus deseos, recurre en secreto a fuerzas externas para reprimirme. Luego, cuando fracaso, aparece ante mí, regodeándose y diciendo, «¿Ves? Te lo dije». Me he acostumbrado con los años, así que nunca me lo tomé en serio. En el peor de los casos, simplemente admitía la derrota y arruinaba su empresa. Tu papá es así. Es tan controlador, es asfixiante, suspiró la señora Sofía. Por eso no lo soporto. La escuché en silencio mientras reflexionaba sobre su matrimonio anterior. Alejandro, tu papá y yo nos separamos simplemente porque teníamos diferencias de personalidad. No había otra razón, dijo la señora Sofía, repentinamente seria. Quizás las feromonas nos hicieron perdernos en la emoción, pero la ruptura de nuestro matrimonio no tuvo nada que ver con eso. Yo anhelaba libertad e independencia sin límites, mientras que él quería que me quedara en casa y criara a mis hijos. Simplemente teníamos ideales diferentes. Entonces, ¿por qué te llamó mentirosa? Hice la pregunta que llevaba años rondando en mi corazón. La señora Sofía sonrió con impotencia. Como se negaba a reconocer su propia paranoia y las restricciones que me había impuesto, atribuyó mi deseo de dejarlo a mi falta de amor. Pero son dos cosas distintas. Lo amaba, sí, pero amaba aún más la libertad. Después de nuestro divorcio, antes de irme del país, me envió un mensaje criticando duramente los males de las feromonas, diciendo que no debería haberme creído, ni a mí ni a ninguna de esas feromonas de mierda, porque nos habían engañado a él y a mí. La señora Sofía levantó la vista de repente y preguntó, ¿te dijo eso? Me sentí un poco divertida y avergonzada. En ese mensaje, él lloraba, y yo escuchaba mientras lo editaba y te lo enviaba. La señora Sofía puso los ojos en blanco. Alejandro, no tengas miedo. Las feromonas materializan sentimientos, pero no pueden afectar nada. Reflexioné sobre sus palabras y de repente me di cuenta de que algo andaba mal. Señora Sofía, ¿está insinuando algo? Fruncí el ceño. ¿Por qué regresó? Los ojos de la señora Sofía parpadearon de forma extraña, como si la hubieran descubierto. Dudó un buen rato, incapaz de articular una respuesta clara. ¿Qué te dijo Sebastián? Al oír mi revelación, la señora Sofía se mordió el labio y finalmente soltó la sopa. Resultó que Sebastián le había estado hablando de mí hacía 5 años. La señora Sofía me explicó que no la contactaba a menudo, e incluso cuando lo hacía, solo le preguntaba en qué país estaba. Por eso contactó a Sebastián para saber de mí.
Cuando le oí decir a Sebastián que parecías tener miedo de enamorarte por las feromonas, me pregunté si nuestras frecuentes discusiones de pequeña te asustaban, así que quise volver y explicártelo todo. La señora Sofía dijo con profunda culpa, podríamos haberlo hablado por teléfono, pero creo que algo tan importante es mejor en persona. Me fui de casa al extranjero y no he vuelto en todos estos años. Incluso con la llegada de la comunicación, sé que no fui una madre lo suficientemente buena. No te di el cuidado y el amor que una madre normal merece, y ni siquiera contribuí a tu crecimiento. En ese momento, a la señora Sofía se le llenaron los ojos de lágrimas. No, le acaricié la espalda con dulzura. Mamá, no tienes que ser una madre suficientemente buena. Me alegra que estés decidida a elegir la vida que quieres. La señora Sofía me miró desconcertada. Sonreí tímidamente. La verdad es que siempre he pensado que tener una madre como tú es increíble. La señora Sofía se quedó atónita por un momento, luego se derrumbó. Lloró casi toda la noche, diciéndome cuánto me extrañaba en el extranjero y contándome muchas de las experiencias increíbles e interesantes que había tenido allí. Dijo que su siguiente parada era España. Hacía tiempo que quería ver una corrida de toros y, si era posible, le gustaría vivirla ella misma. Antes de irse, la señora Sofía se frotó los ojos rojos e hinchados y me dijo: de hecho, todavía puedo oler las feromonas de tu padre el día que recibimos los papeles del divorcio. No lo he olvidado en todos estos años. Me reí y bromeé, entonces no deberías conocerlo. Ahora solo huele a viejo, y eso arruinaría tus hermosos recuerdos. El cielo palidecía y yo estaba en la puerta, extendiéndome hacia arriba. Sebastián despidió al último invitado y salió. Sebastián, eres un imbécil. Fingí enfado. ¿Cómo puedes siquiera mencionar que le saqué unas raíces de ginseng a ese viejo en el instituto? ¿No nos lo guardamos para nosotros? Sebastián se llevó la mano a la barbilla, pensando. Ah, ¿cuántas raíces le sacaste? 6, creo. 7, creo. Sin duda 6. Tonterías. Ya olvidaste cómo insististe en juntar 7 raíces y atarlas al tendedero del balcón para hacer como los hermanos Calabas. Intercambiamos algunas palabras, y finalmente nos sonreímos al final de nuestra discusión infructuosa. En fin, gracias, Sebastián. Aún le agradezco mucho que haya querido charlar con la señorita Sofía. Si no fuera por él, no sabría la respuesta a una pregunta que me ha estado molestando durante años esta noche. Quizás algún día me la haga, pero seguro que será en un futuro incierto. Sebastián se encogió de hombros con indiferencia. Si de verdad quieres agradecerme, sigue al mando de hecho. De hecho, disfruto de ser camarero. Sí, después de todo, aquí suelen venir chicas o chicos guapos, no pude evitar bromear. Sebastián asintió y señaló hacia atrás. Mira, el guapo está aquí. Me giré. Era Nicolás. 11. Me sentí como una celebridad con tantos anuncios. No dejaba de llegar gente que quería verme. Sebastián salió del trabajo, y Nicolás y yo éramos los únicos que quedábamos en la barra. Le serví un vaso de agua caliente. ¿Te sientes mejor del estómago? Nicolás asintió, sosteniendo el vaso. Entonces, ¿qué buscas? Nicolás habló lentamente. Me prometiste una cita para el día. Te pedí que nos viéramos ayer a las 3 de la tarde. A partir de ese momento, la cita debía terminar hoy a las 3 de la tarde. Ahora son las 6 de la mañana, todavía dentro del plazo. Me quedé atónita. ¿Un día entero? Nicolás me miró con cierta seriedad, y acepté a regañadientes. Bueno, yo decidiré la fecha, ¿vale? Déjame pensar. No, yo decidiré el resto de la historia. Nicolás me interrumpió. Al ver mi sorpresa, explicó, Alejandro, ayer me dijiste que no hiciera nada fuera de lo común. ¿Eso significa que aceptarás mis propios planes? ¿MMM? ¿A eso me refería? Tenía mis dudas, pero no me negué. Entonces, el plan para la próxima cita. Como era de esperar, Nicolás me entregó una hoja de cálculo de Excel. Decía, 6, chat, ubicación, hecho bar. Estaba un poco divertida y confundida. Bueno, ¿de qué quieres hablar? Al ver que no me resistía, Nicolás se relajó un poco. Quiero limpiar mi nombre, dijo. ¿Limpiar mi nombre? Dijiste que a cualquiera le duele ceder ante alguien, pero yo no sentí ningún dolor cuando cedí ante ti ayer,
dijo Nicolás con el rostro serio. Hice una pausa. Antes, te preocupaba mucho que me duchara 1 hora tarde, y ahora cedes. Son dos cosas diferentes. Una es pasiva, la otra voluntaria, dijo Nicolás. Todo lo que hice contigo ayer fue voluntario. Al ver su expresión seria, respiré aliviada. Dices que no te duele, pero el picante te está dando dolor de estómago. Las luces del karaoke también te duelen los ojos, ¿verdad? Y cantar es solo ruido para ti, y ni siquiera has escuchado las canciones que canto. Alejandro, la verdad es que no me gustan los fideos de caracol picantes y olorosos. No me gusta la contaminación lumínica ni el ruido, y sobre todo no me gusta ese karaoke de pésima calidad. La voz de Nicolás se suavizó de repente, pero me gustas. Como me gustas, estoy dispuesta a probar la comida que te gusta. Porque me gustas, no creo que tu canto sea ruido. Por alguna razón, me ardía un poco la cara. Después de un largo rato, dije en voz baja, querer y aceptar son dos cosas distintas. Si tengo que probar algo que no le gusta solo porque me gusta, eso no es aceptación, es coerción. Nicolás negó con la cabeza. Alejandro, siempre dices que soy rígida e inflexible, pero ahora parece que creo que eres aún más rígida. No soporto tu comida picante, así que puedo elegir algo suave. No soporto los karaokes con luces de colores exageradas, así que no podríamos elegir un lugar sencillo y bien iluminado. La sinceridad de Nicolás parecía desbordarse en sus ojos. No sé qué piensas, pero estoy dispuesto a intentar encajar en tu vida, aunque sea completamente diferente, aunque todavía haya fricciones, porque me gusta cómo te hace este tipo de vida. ¿Es este el mensaje de amor que viste en tu móvil? Tras un largo silencio, le pregunté, atónita. No, original. Nunca plagio. No pude evitar reírme a carcajadas ante su diversión. Alejandro, nunca he tenido una relación, ni me ha gustado nadie. Así que antes de saber que ese olor eran tus feromonas, no entendía lo que se sentía que te gustara a alguien. Durante las 2 semanas que pasaron desde que te fuiste, me pregunté a menudo si mi comprensión de las feromonas me había llevado a etiquetar automáticamente este sentimiento como amor. Quizás mis sentimientos hacia ti en ese momento se debieron simplemente a que los reconocí como amor. Pero luego descubrí que, en realidad, estos sentimientos habían estado ahí desde que te mudaste. Como nunca los había experimentado, no podía distinguirlos. Las feromonas no me confundieron ni me engañaron, simplemente me ayudaron a reconocerlos. Antes de que pudiera procesar sus palabras, Nicolás añadió. Solo han pasado 8 horas desde que tomaste la medicación ayer, y todavía puedo oler tu aroma. ¿Es muy fuerte? Nicolás asintió suavemente, es muy fuerte, pero ahora puedo controlarlo. No tengas miedo. ¿Lo hueles? Nicolás me preguntó lo mismo que ayer. Claro que. Justo cuando estaba a punto de negarlo, de repente me di cuenta de algo. El objeto de sus palabras podría no ser mis feromonas. Nicolás se acercó y me preguntó, como haciéndome señas, Alejandro, ¿lo hueles? A medida que la distancia se acortaba, mi mente se nublaba cada vez más, pero mi olfato se agudizó. Finalmente, percibí un sutil aroma en el aire que no pertenecía al bar. Esta misma fragancia se había mezclado con el denso y penetrante ambientador de ayer. Abrí los ojos de par en par, sorprendida. Una sonrisa triunfal finalmente apareció en sus pálidas pupilas. Cuando ocurrió, le pregunté con voz temblorosa. También durante esa misma quincena, tuve fiebre. Fui al hospital para una revisión y el médico me recetó un medicamento. Pero no lo he tomado desde ayer. La sonrisa de Nicolás se ensanchó, sus ojos llenos de anticipación. Alejandro, dime. Ya puedes oler mis feromonas, ¿verdad? El aroma no era abrumador, pero tenía una fuerte presencia. Una vez separado del aire, era difícil ignorarlo. Asentí. Sus ojos ámbar brillaban de esperanza. ¿A qué huelo? Por alguna razón, lo olí con cuidado. ¿Solo una fragancia refrescante? Un aroma muy fresco. Genial. Nicolás suspiró aliviado, su alegría era evidente. Ayer dijiste que no podías olerme. La verdad es que no sabía qué hacer. Nicolás me abrazó, un poco ofendido. La fragancia, inicialmente ligera, se hizo más intensa a medida que se acercaba. Levanté la mano, miré por encima de su cabeza y noté que un anillo de plata con la imagen de Júpiter grabada había aparecido en mi dedo anular izquierdo. Alejandro, las feromonas son la encarnación del amor. ¿Cómo puedo demostrarte lo dulce que hueles? Nicolás sollozó suavemente en mi oído.
Aunque sean 7 puntos, 3 puntos, incluso solo 1 punto. Alejandro, simplemente ámame. Nicolás levantó la vista, en sus ojos húmedos, vi mi propio rostro, abrumado por la emoción. Nicolás volvió a tomar mi mano y depositó un beso profundo en el anillo de plata. El calor de sus labios me quemó la piel del dorso de la mano. Por favor, ámame, suplicó con sinceridad, como un devoto creyente rezando a un dios. Historia adicional. De joven, Sebastián no entendía por qué, aunque claramente amaba a Alejandro, aún podía pensar en él mientras conversaba apasionadamente con otros. Al crecer, se dio cuenta de que este era un talento innato suyo, como un canalla. A Sebastián le encantaba disfrutar de la vida al instante. Si bien su objetivo final era satisfacer sus deseos, nunca jugaba con 2 mujeres a la vez. Alejandro lo llamaba promiscuo, pero Sebastián se consideraba leal. ¿Quieres decir que fuiste a cada una específicamente? Ignorando la mirada desdeñosa de Alejandro, Sebastián disfrutaba enormemente de su humor. En ocasiones, había pensado en dejar el mar y conformarse solo con Alejandro. Pero esos pensamientos fueron rápidamente ahogados por la noche de lujuria de la ciudad. En ese momento, Sebastián se dio cuenta de que, aunque sus sentimientos por Alejandro eran claramente distintos a los de los demás, no eran lo suficientemente fuertes como para resistir sus múltiples tentaciones. Quizás por eso nunca había olido las feromonas de Alejandro. Así que, cuando se enteró de que Nicolás había quedado inconsciente por las feromonas mientras Alejandro tomaba esteroides, Sebastián se sorprendió bastante. ¿Qué nivel de afecto se necesitaría para tener una reacción tan fuerte? El propio Alejandro estaba desconcertado. A Alejandro siempre le había costado entablar una relación seria. Siempre se debatía entre querer que los demás olieran su aroma y querer verlos completamente incapaces de olerlo. Esto le provocó a Sebastián una sutil sensación de culpa. Tal vez Alejandro se había vuelto negativo respecto al amor porque había visto a demasiados hombres depravados. Pero a pesar de la negatividad de Alejandro, era evidente que anhelaba profundamente una relación pura. Sebastián no podía dársela, así que se resignó voluntariamente a ser amigos. Como amante, no podía hacerle feliz, pero como amigo, al menos podía hacerlo. Tras escuchar repetidamente el nombre de Nicolás de labios de Alejandro, Sebastián se convenció de que tenía que unirlos. La noche que Alejandro y Nicolás confirmaron su relación, los 3 abrieron una botella de vino en un bar. Nicolás no podía beber, y Alejandro tampoco porque conducía. Tras oler el alcohol, Sebastián le dio la botella a Nicolás. Alejandro dijo que primero lo probaría con Nicolás. Al decir esto, Sebastián vio el anillo en su dedo, que Nicolás había diseñado personalmente y estampado con su nombre. Sebastián recordó cómo, de niño, Alejandro siempre compraba todas las degustaciones del supermercado. Después de 3 rondas de copas, mientras Alejandro revisaba la mercancía, Sebastián le preguntó a Nicolás, medio en broma y medio en serio. ¿A qué huele Alejandro? Había salido con varias usuarias de feromonas, cada una con su propio aroma, así que siempre había sentido curiosidad por saber a qué olía Alejandro. Nicolás solía responder despacio, siempre respondiendo a las preguntas sin titubear y hablando directamente. Pero por alguna razón, esta vez, ante la pregunta de Sebastián, se mostró un poco cauteloso y dijo, no te lo diré. Sebastián se rió. ¿No es eso muy perspicaz? Fin.